en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, iniciando una semana en la cual ya hay varias comisiones que a lo largo de la semana pasada empezaron a sumarse a lo que ya estaba confirmado, que es la reunión de comisión de juicio político para mañana a la 1 de la tarde, pero lo cierto es que se han sumado otras comisiones de trabajo en esta Cámara de Diputados de la Nación, donde, ¿qué es lo que intentan los legisladores? Avanzar con diferentes proyectos, en algunos casos con proyectos que pueden llegar a tener consenso, uno que tiene que ver con licencias, que después vamos a estar ampliando a lo largo del programa del día de hoy, pero lo cierto es que buscar temas consensuados en comisión primero y después poder llevarlos al recinto. La idea también del oficialismo, la idea de las autoridades de la Cámara de Diputados es poder tener alguna sesión en este mes de agosto que estamos empezando en la jornada de mañana y por supuesto obviamente va a ser después del 13 de agosto, después de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y en el medio esa sesión especial que está pidiendo la oposición para discutir la ley de alquileres el 23 de agosto. En esa fecha también el oficialismo quiere tener una sesión especial para discutir algunos temas de consenso entre oficialismo y oposición. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor Sebastián Adida, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Fernando? Muy ¿Todo bien, bien? buenas tardes, muy bien. Bueno, empezando formalmente el segundo semestre, ¿no? Con una muy grata sorpresa porque tenemos que hablar de que, pese a que dentro de unos días los argentinos y argentinas van a acudir a las urnas, tenemos una muy nutrida agenda en la Cámara de Diputados. Por supuesto, esta semana es de esperar que la semana que viene haya un parate, teniendo en cuenta que toda la atención va a estar puesta en las elecciones, pero por lo pronto esta semana tenemos una agenda muy intensa y enfatizo que es una grata sorpresa porque, claro, tenemos ya las elecciones a la vuelta de la esquina y se va a estar reuniendo el plenario, la reunión de juicio político, Sí. También se va a estar reuniendo un plenario de comisiones para tratar la ley de protección de datos personales y la novedad, ¿no?, que se agregó a la agenda en el día de la fecha, que es este plenario de la Comisión de Legislación del Trabajo y de Mujeres para tratar la ampliación de licencias con la idea de que este tema no se disipe, ¿no?, y que Claro. pueda tratar de sancionarse este año antes del recambio legislativo, lo cual es muy saludable porque estamos hablando de una ampliación de derechos. Bueno, de ahí vamos a ver después si puede haber consenso o no, pero lo cierto es que la semana pasada con aquellos diputados o diputadas que estuvimos hablando, consensuaban o coincidían en la necesidad de avanzar con este proyecto de ley, ¿eh? Sí, ya hay un Veremos. borrador escrito, Sí. se supone que tiene el consenso de ambas partes, pero por supuesto que siempre cuando va avanzando la fecha y se van acercando las definiciones, hay retoques a la letra chica de los proyectos y se va puliendo, con lo cual queda abierto, ¿no?, ese pulido más fino de la letra chica. Hay que ver cómo finalmente queda, pero estamos hablando de una reforma de envergadura. Bueno, importante discusión que se va a dar aquí en las comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación. Señora Daniela Mosetti, ¿cómo le va? ¿Qué Buenas tal? tardes. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Bueno, como dice Sebastián, una semana intensa. Después vamos a tener ese parate en la previa al 13 de agosto. Sí, claro. Hay mucha expectativa, muchos diputados que quieren ver primero si su lista queda o no queda. Claro. Después en qué lugar quedarán en esa integración con pisos mínimos en algunas internas que están muy competitivas en un montón de provincias. Y después la idea es que, bueno, una vez que pase todo el fervor electoral, sí, en septiembre se entiende que tiene que ser un mes, ahí sí, para ponerse a sacar las leyes que haya que sacar. A ver qué color es el ganador el domingo 13, y eso también va a ser relevante para ver qué fuerza tiene el oficialismo, qué fuerza tiene la oposición, así que a la expectativa en ese sentido. Después vamos a hablar porque
Mientras vos decías, y Seba también, el tema de que la próxima semana es la semana previa a las primarias, hay varios diputados presidentes de bloque que son precandidatos a diputados. Vamos a estar repasando algunos nombres de diferentes presidentes de bloque que van a la contienda electoral. Es por eso también que hay una merma también en la actividad política y obviamente en la actividad parlamentaria, y obviamente se va a dar la próxima semana, que es la semana previa a las elecciones nacionales. Nos vamos ahora a la provincia de Catamarca. Diputado Rubén Mansi, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Disculpen la informalidad de unirme al Zoom. Estoy en pleno viaje, volviendo de Belén a la ciudad capital. Por eso, bueno, pero me había comprometido con ustedes y no quería fallarles. Rubén, hablábamos de varios diputados nacionales precandidatos a la reelección de sus bancas de legislador, pero en el caso suyo, candidato en Catamarca a la gobernación. Así es, sí, yo encabezo una de las listas de Juntos por el Cambio. Nuestra lista lleva como candidato a nivel nacional a Rodríguez Larreta y de vice a Gerardo Morales. Yo voy de candidato a gobernador de la provincia. Estoy acompañado por una radical de mucha historia en la provincia, que es Silvina Acevedo. Rubén, ¿se ve una jornada apacible, calurosa en la provincia de Catamarca? Un sol impresionante, no hay nubes, pero es un cielo absolutamente celeste, por lo menos en esta parte del oeste de Catamarca, y hay hay bastante temperatura, debe ser unos 27 grados. Bueno, una buena jornada para hacer campaña electoral. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo va? Daniela Mosetic por acá. Es más común de lo que se piensa, ¿eh? Tenemos a muchos candidatos con el cinturón de seguridad hablando, ¿no? Desde autos, atendiéndonos. Rubén, el día miércoles se va a retomar el debate sobre el tema de las licencias parentales, toda esa reforma y esa idea de, bueno, actualizar un poco, no solo licencia por paternidad, maternidad, personas gestantes, violencia de género. ¿Cómo ven ese tema como para generar consenso acá en el Congreso? Bueno, yo no es un tema que, no es un tema que haya caído en alguna de mis comisiones, pero yo creo que hay que actualizar, por supuesto, las licencias parentales. Sobre todo hay hombres que actualmente se hacen cargo de la crianza de sus hijos, hombres que a veces quedan solos con sus hijos, y creo que en estas nuevas configuraciones familiares hay que revisar la legislación vigente. Lo que sí también pienso es que no nos tenemos que pasar de rosca o de exceso, no nos tenemos que exceder con estas cosas, porque muchas veces la Argentina tiene una buena legislación, tiene una legislación de países de mucho desarrollo, pero al final terminamos perjudicando a la gente porque hay excesiva cantidad de protección de parte del Estado, y a veces los particulares evitan contratar o dar trabajo a gente que potencialmente puede gozar de excesivos beneficios, no digo excesivos, pero de muchos beneficios de licencias y demás, y eso uno termina perjudicando al trabajador, ¿no? Por eso yo creo que hay que buscar un equilibrio. Por supuesto, creo en que hay que proteger tanto a la maternidad como a la paternidad, que hay que ayudar, sobre todo en los primeros tiempos, donde se construye el vínculo
materno-filial o paterno-filial, y tenemos que pensar que los primeros 4 años de vida, en términos generales, se configura la fortaleza o la debilidad afectiva de una persona. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, hay que tener una visión evolutiva del ser humano y en base a eso hay que legislar para proteger. ¿Qué tal, diputado? Sebastián Adida lo saluda, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Diputado, la crisis habitacional es uno de los temas más urgentes en esta Argentina que tiene tantos temas por resolver y en ese sentido, Juntos por el Cambio se hizo eco, está impulsando uno de los dictámenes para reformar la ley de alquileres que no dio los frutos esperados. ¿Qué cree que puede pasar con esa convocatoria para el 23 de agosto? ¿Cree que hay tiempo todavía para llegar a un texto de consenso con el oficialismo para que salga con la mayor legitimidad posible, o los pingos se van a ver en la cancha y cada bando va a ir con su propio proyecto? ¿Cuál es su mirada? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? ¿Qué está en su intuición? Hoy creo que con la foto de hoy, pero la política en Argentina es muy dinámica y la economía es muy inestable. Hoy, con la foto de hoy, me parece que no llegamos a un dictamen único. Me parece que vamos a ir con dictámenes separados. Pero que es urgente hacer algo con la ley de alquileres, es urgente. La gente se está perjudicando mucho, tanto inquilinos como dueños de los inmuebles, y hay un desaliento muy grande en la inversión para invertir para después alquilar, porque bueno, realmente hoy en la Argentina de hoy eso termina siendo un pésimo negocio, y la gente que necesita alquilar se encuentra con un mercado absolutamente achicado de ofertas y con alquileres muy altos, porque es como que se pone un alquiler muy alto de inicio, que es preventivo, porque se sabe que los meses subsiguientes rápidamente se va a perder el valor real de ese dinero. Entonces, creo que hoy son perjudicados tanto los dueños como los inquilinos, y necesitamos encontrar una salida, yo diría, donde necesariamente se le dé la posibilidad a ambas partes, que no sea tan rígida la ley, que se le dé la posibilidad a ambas partes de un acuerdo más flexible de partes, porque las realidades son distintas. Hay mucha gente que busca estabilidad en el alquiler, y hay mucha gente que busca por razones laborales o razones familiares o razones personales. No pretende una estabilidad de 2 o 3 años, busca alquilar por 1 año. Y también creo que tiene que haber un pacto distinto o de cómo hacer el ajuste. Tiene que ser un acuerdo entre tantos inquilinos y dueños, para que haya más de una posibilidad de los ajustes, porque en un clima de inflación como el que tenemos, ninguna ley va a funcionar bien, eso hay que asumirlo. Ninguna ley va a ser buena, porque mientras vivamos en la inestabilidad en que estamos, o vamos a perjudicar a los inquilinos, o vamos a perjudicar a los dueños, o vamos a perjudicar a ambos, como está ocurriendo ahora. Ahora, diputado, sin tomar partido ni por un dictamen ni por otro, ¿no cree que el hecho de dejar librado, digamos, el mecanismo de indexación de los precios de los alquileres al acuerdo entre partes no termina generando una desigualdad en perjuicio de la parte más débil, que es la de los inquilinos? Porque termina imponiéndose el criterio del propietario, en definitiva. Sí, claro, es como un acuerdo asimétrico, ¿no? Claro. Con poder, la distorsión del poder es asimétrica. Pero yo no digo dejar en libertad absoluta, sino que digo que se podría llevar a, por ejemplo, 3 posibilidades previstas por la ley, y que las partes de ajuste, me estoy refiriendo, y que las partes opten por uno de los mecanismos previstos por la ley.
me parece que hay que evitar el NINAS, pero también hay que evitar que el Estado termine metiéndose y reglamentando todo lo que es un acuerdo de partes, ¿no? Entonces me parece que hay que flexibilizarse, generando cierta protección para evitar justamente caer en acuerdos leoninos por la debilidad de una de las partes. Claro. Rubén, aprovechando su condición de candidato en la provincia de Catamarca, aprovechando su condición de diputado nacional, hablándole a Catamarca, hablándole al resto del país, pero ¿por qué no nos recuerda uno o dos proyectos que usted presentó en este periodo como diputado nacional que la intención es afectar directamente a la provincia? Bueno, por ejemplo, el proyecto de ley de estándares mínimos ambientales para la minera impacta directamente en la provincia, ya que Catamarca es minera, somos una de las 3 Argentinas y aparte tenemos una mina de las 3 más grandes, sin explotar en este momento, pero digo de las 3 más grandes para explotar oro y cobre. O sea, somos una provincia con un altísimo potencial minero, por eso creo que actualizar la ley ambiental minera es indispensable. Nosotros estamos con una legislación del año 96. Ahí estamos teniendo algunas dificultades para recibir la señal. Se entrecorta, Rubén, la comunicación. A lo mejor está pasando por alguna zona de montañas. Bueno, ahora se cortó. Vamos a tratar de restablecer la comunicación con la provincia de Catamarca. Está el diputado y candidato, Sí. Yendo desde la ciudad de Belén, donde tuvo una actividad política en el marco de la campaña. Él es candidato, no es precandidato. No, precandidato porque dijo que es candidato a gobernador por la lista de Rodríguez Larreta. Exacto, es una de las... Sí, ¿Cuándo son las candidato elecciones en Catamarca? El 13. Sí, El son 13. el mismo 13 mismo día, son sí, de las concurrentes. pocas que quedaron sin Exactamente, desdoblar. Claro. Y está yendo a la ciudad capital, ¿no? De la provincia de Catamarca. Creo que termina su mandato. Sí. Claro. Recién estaba hablando del potencial de la industria minera en Sí. su provincia, que es una de las 3 provincias, quizás podríamos agregar una cuarta, que tiene reservas de litio, ¿no? Se habla, ¿no?, del mineral del futuro, ¿no? El litio es el oro blanco del altiplano, ¿no? En la República Argentina tenemos a las provincias de Salta, de Jujuy y de Catamarca con mucho potencial extractivo del litio. La idea es también poder agregar valor y generar una industria de litio, Claro. pero por lo pronto contar con el insumo, ¿no? La materia prima ya es un punto de partida privilegiado, ¿no?, para la República Argentina, que conforma el triángulo del litio junto con los países vecinos de Bolivia y de Chile. Claro. Así que bueno. Hoy lo escuchaba al ministro Sergio Massa hacer algunas declaraciones, más allá de que es el precandidato del Frente de Todos, Unión por la todos Patria. tienen más de una presentación. Más de una función. Sí. Pero lo cierto es que como ministro de Economía, hablando de las expectativas para el año que viene, hablaba de las provincias de la actividad minera y de las exportaciones que hoy están en el orden de los 4.500 millones de dólares y que el año que viene están proyectando 17.000 millones de dólares. Y ahí en estaba viendo exportaciones. ahí el diputado Mansi integra la Comisión de Minería. No es una comisión que suele tener muchas reuniones. Es un tema difícil de abordar porque ideológicamente también genera una fuerte división entre Claro. lo que es la conservación del ambiente, los puestos de trabajo, las empresas extranjeras que están acá. En este último periodo legislativo, la verdad que minería no estuvo Claro. al tope, ¿no?, de la agenda. Sí, por ahí algunos temas energéticos, como decía Sebastián, que tienen que ver en algún punto con el tema de las inversiones también, pero minería es un tema arduo. Claro. En el Congreso. Estamos tratando de restablecer la comunicación con la provincia de Catamarca.
esos trayectos montañosos que tiene la República Argentina afectan también la conectividad, claro. Obviamente. Si no, nos vamos directamente a nuestro móvil porque nos está llamando Lourdes López desde el anexo de la Cámara de Diputados. Lourdes, buenas tardes. ¿Cómo estás, Fer? Bueno, saludarte por supuesto a vos, también a los compañeros en piso y a toda la audiencia que nos siga a través de Diputados Televisión. Bueno, se viene una semana con mucha actividad parlamentaria, recién también ustedes lo estuvieron mencionando, particularmente después de un fin de semana donde hubo elecciones. Continúan también el último tramo de elecciones gubernamentales, pero pensando ya en el próximo 13 de agosto, ¿no? En este conteo de cara a las primarias abiertas simultáneas y obligatorias, pero nos tenemos que retrotraer en realidad a la Casa de las Leyes, por supuesto, al Congreso de la Nación y cómo viene la actividad de comisiones puntualmente, donde está pactado para mañana martes 1 de agosto, en este caso a las 13 horas, una nueva reunión de juicio político y con la temática, la tercera reunión de la temática de coparticipación. Si se puede decir, el plato fuerte o lo más esperado hasta este momento, uno de los temas más esperados, con presencias en este caso como el ex ministro de Seguridad y de Justicia porteño. Estamos hablando de Alessandro y también por el otro de Silvio Robles, quien es uno de los, en este caso, colaboradores particularmente de Rosati, uno de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que van a estar haciéndose presentes, o al menos así se lo ha pedido esta comisión de juicio político, que es presidida por la diputada Carolina Gaylar. Recordamos que algunos de los temas que se trabajaron en las anteriores reuniones, por ejemplo el 2x1, en este caso que tiene que ver con fallos, particularmente que resguardan a estas sentencias del 2x1 para beneficiar a los represores. Otro tema también, las irregularidades de la obra social, un tema que llevó bastantes reuniones de comisión. Otro también de los temas que se trabajaron fue, por ejemplo, esto de la derogación de la ley del Consejo de la Magistratura. Algunos de los puntos que se han tocado a lo largo de, más o menos se han tocado a lo largo de estas reuniones y particularmente, como les decía, mañana queda por trabajarse lo que es una tercera reunión de coparticipación con los testimonios de, reiteramos, el exministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo de Alessandro, y Silvio Robles, este estrecho colaborador del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati. Por otro lado, también el próximo... Lourdes, testimonios que se los espera en el Congreso desde que se inició el juicio político. Sí. Que son, por eso en digo definitiva... que es uno de los platos fuertes, se lo puede decir así. Claro. Que son muy esperados. Sí, sí, tal cual, tal cual. Esto obviamente respondiendo a lo que establece el artículo 53 de la Constitución Nacional y con uno de los temas más fuertes. Digo, tuvimos ¿cuántas reuniones? 6, 7 reuniones aproximadamente, capaz me estoy quedando corta de lo que fue obra social del Poder Judicial de la Nación, pero también hubo otros temas que se trabajaron, por ejemplo, las sentencias del 2x1. Bueno, pero hoy, en este caso, es una tercera reunión en este caso de coparticipación por estos beneficios que se le dieron al distrito porteño y también sobre los audios revelados que, bueno, implican a Silvio Robles y a Marcelo de Alessandro y van a estar en este caso presentando testimonio en el día de mañana a partir de las 13 horas, así que por supuesto vamos a estar con los móviles, como siempre, cubriendo la previa y también el post de esta comisión. Por otro lado, hay que decir que el próximo miércoles también va a haber más actividad, mucha actividad parlamentaria, a las 11 de la mañana en el anexo C, en el segundo piso, es una reunión conjunta de legislación del trabajo con, legislación general, perdón, con asuntos constitucionales, donde fue invitada la directora de Agencia de Acceso a la Información Pública, este organismo autárquico en la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con rango y jerarquía de secretaría, quien es la magíster Beatriz Sanchorena, porque va a estar exponiendo sobre esta modificación en la Ley de Protección de Datos Personales, un tema que ya también había tenido la media sanción y que, bueno, obviamente queda pendiente con respecto a algunas modificaciones. Por último, a las 14 horas va a estar la Comisión de Legislación del Trabajo, Mujeres y Diversidad, ahí sí es legislación del trabajo, presidida
por un lado por la diputada, en este caso Siley, y por el otro también la diputada Macha de Mujeres y Diversidad, para en esta reunión conjunta determinar algunos de los puntos más importantes que tiene que tener con, en este caso, las políticas de cuidados de Argentina, este sistema integral de políticas de cuidados de Argentina, más conocidas como el CINCA, a lo que también ha traído muchos proyectos de ley por parte de los diputados a la mesa. Por lo tanto, el debate se sabía que iba a ser bastante extenso, y lo que tiene que ver con las modificaciones de los regímenes de licencias maternales, paternales y parentales, con los contratos de trabajo también, es otro de los temas que se van a estar abordando, así que por ahora, y al menos en este lunes, ya se avisora una semana de mucho trabajo en comisiones. Como les decía, mañana el plato fuerte, si se los puede considerar de esta manera, con una tercera reunión por coparticipación en la Comisión de Juicio Político y con testimonios, muy esperados, que tiene que ver con este tema puntualmente, que es la coparticipación y el beneficio al distrito porteño. Y no hay que cerrar, Lourdes, la agenda porque a lo mejor puede haber la convocatoria a otra reunión para avanzar con algunos otros temas a lo largo de esta semana, teniendo en cuenta que la próxima semana es una semana de neta actividad política en los territorios para los diputados y para las diputadas. Sí. Por eso les decía un poco esto del conteo de cara a los próximos días. Ya no queda nada prácticamente para las PASO. Por lo tanto, hay muchos diputados que también están haciendo su trabajo correspondiente en cada uno de los territorios. Eso también implica que haya modificaciones en las agendas y por lo tanto quizá no tanta disponibilidad para las comisiones, no por una cuestión de que no quieran hacerlo, sino por lo que ya estábamos explicándole de actividad netamente electoral. Lourdes, gracias. Un placer. Gracias. Ahí estaba Lourdes López desde el anexo de la Cámara de Diputados con los diferentes temas que tienen que ver con la agenda que tiene la Cámara de Diputados para esta semana, con varias reuniones. Ahí estuvo mencionándolas de manera detallada Lourdes, y lo que va a ser en definitiva la actividad parlamentaria previo a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Los proyectos, los temas a discutir, los temas que sobresalen en la agenda del Congreso de la Nación. Dani, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, ahí viene, otra vez se vuelve a tratar, vuelve a tener importancia acá en el Congreso este proyecto de actualización de la Ley de Protección de los Datos Personales. Se trabajó durante todo el 2022, hubo muchas organizaciones que estuvieron aportando. Generalmente cuando estas leyes es una ley grande, integral, con muchos aspectos a tratar, es una modernización, digamos. Cuando hablamos de los datos personales decimos, bueno, ¿quiénes saben qué cosas sobre mí, no? Sí. Tus datos bancarios, tus datos de las tarjetas, tus datos del teléfono, del trabajo, todo eso en algún lado está. Sí, cada vez más lo cada saben, vez más, parece. Exactamente. Entonces, ¿quién puede acceder a eso? Primero, ¿cómo puedo saber yo qué datos tienen sobre mí? En algunos casos son datos, digamos, fáciles de conseguir, que tienen que ver con lo que dice el DNI, pero también saben sobre tus deudas, saben sobre tus vínculos laborales, sobre tus condiciones laborales. Entonces, ver de qué manera la última actualización de esta ley 25.326 fue hace 20 años. O sea, en 20 años lo digital avanzó un montón. Claro. Por lo tanto, todo lo que vos decís, 20 años, pero en este punto 20 años es un montón. Entonces, este proyecto del Poder Ejecutivo dice, vamos a mirar un montón de aspectos. Ahora les voy a contar algunos de dónde tenemos que poner el foco. La Argentina fue precursora en materia de protección de datos personales, sentando las bases y brindando un marco regulatorio robusto. Y se trata de una legislación que cuenta con más de 20 años de antigüedad, por lo tanto se torna necesaria la actualización. Esto lo dice un poco el proyecto de ley, donde estuvo también la Agencia Federal de Acceso a la Información, que estuvo ahí, digamos, trabajando en, qué datos hay y cómo protegerlos. Esta sería la intención del proyecto. Próxima placa, está la Agencia de Acceso a la Información Pública, inició un proceso de debate participativo, abierto y transparente, llevando adelante mesas preparatorias y mesas de diálogo con diversos sectores durante 2022. El 30 de agosto del año pasado, o sea, ya hace casi un año, se presentó una propuesta de anteproyecto y ahora ya ingresó el proyecto definitivo al Congreso, creo que con fecha
30 de junio, ya, o sea, una vez que se cerró todo, rápido tratamiento, porque estamos un mes después de que este proyecto ingresó. Tiene chance, me parece, ¿no? Primero que ya un proyecto que viene del Ejecutivo tiene un tilde, digamos. Pero bueno. Un proyecto que viene también, me parece que importante este punto, un anteproyecto trabajado con tiempo, porque hay algunas reformas que acá a veces se plantea, bueno, pero no tuvimos tiempo de verlo. Esto viene ya masticado, elaborado, entonces también dice, bueno, esto es a la conclusión que llegamos y en donde se supone que participó la mayor cantidad de sectores posible. Claro, y además estos temas son un tema que a Juntos por el Cambio le interesa y mucho. También. Discutir estos temas de acceso a la información pública, protección de datos personales, transparencia. El bloque del radicalismo es encabezado que vicepresidenta Karina Banfi, que ha trabajado y mucho sobre este tema, así que me parece que es un tema que... Es un punto que puede llegar a favor. Exactamente. A ver cómo sigue este proyecto. Bueno, tiene como varios apartados, tiene 11 títulos el proyecto de ley. Seleccioné 2 que me parecieron que son importantes. Y que hay noticias periodísticas y también del espectáculo que tienen que ver con esto. La información crediticia y el derecho al olvido. 2 puntos que lo escuchamos bastante. Sí, es verdad. Aparecí en el Veraz. ¿Cuándo me sacan del Veraz? Yo ya pagué. Claro. ¿Cuánto saben? ¿Por qué no puedo sacar esa tarjeta de crédito? ¿Por qué saben esto sobre mí? Si esa deuda yo ya la pagué. Bueno. Y el derecho al olvido tiene que ver, hay un caso, ahora lo explico, que tiene que ver con Google. Bueno, cometí este error mediático. Claro. ¿Hasta cuándo la gente pone mi nombre en el buscador y sigo apareciendo yo con este error mediático, ¿no? Lo sabe Adida, que es muy popular en las redes. Lo ha pasado con actrices, con BD, que han tenido algunos videos y han pedido a la justicia. Bueno, ya está. Ya pagué por esto, ya pasó por todos lados. Videos que se lo subieron. Sí, que se filtraron o que en su momento sirvieron o lo que sea. Bueno, pero ¿hasta cuándo voy a seguir vinculada con esta información o con algo que sea erróneo también? Sí, claro. Ahí en este proyecto de ley se fijan criterios generales para el tratamiento de datos personales. Se establece que podrán ser conservados por hasta 5 años el tema de la información crediticia. 5 años o 1 año cuando se cancele o extinga la obligación. Puedes haber tenido algún periodo en tu vida que, bueno, estuvieron complicadas las cuentas, pero eso no implica que en 10 años vos ya no estés otra vez sólido para volver a pedir un crédito. De ser requerido por el titular, las entidades deberán comunicar detalladamente cuál es la fórmula o el algoritmo utilizado. Las compañías también deben comunicar al titular de los datos cuando cambie su situación crediticia. A veces vos tampoco sabés que estás, viste que hay distintas calificaciones de deudores. No sabés que estás en tu nombre al lado del rojo. Porque por ahí te olvidaste de pagar la tarjeta un mes, por ahí no pagaste lo suficiente, por ahí te quedó alguna cuenta sin pagar que se viene acumulando y no estás enterado. Claro, o el banco tuvo un error y te puso en una lista que vos no tenías que estar. Entonces vos decís, bueno, pero yo no estaba enterado que figuro en este registro, por ejemplo. ¿Me pueden informar? Bueno, está teniendo en cuenta estos datos en el proyecto de ley para que sea más transparente el vínculo, digamos. La información mía que sea verdad y también yo saber que existe. A ver, también derechos sobre los datos e inclusión en los portales de búsqueda. En el capítulo de derechos de los titulares de datos se incluyen acceso, oposición, portabilidad, rectificación, supresión y control sobre las inferencias. Esto, derechos sobre los datos en el buscador. Cuando pongo mi nombre, Daniela Mosetic, no vayan a probar ahora. ¿Qué hay? Debe haber notas de periodísticas. ¿Con qué se van a encontrar? Muchos programas de DTV, algunos trabajos. Bueno, esto es lo que yo quiero que aparezca. Claro. Sí, ¿es correcto? Sí. Y también, ahí lo que mencionaba antes, también esto del, en el caso de los buscadores, el algoritmo. No sabes por qué apareces a veces vinculado a ciertos temas o por qué te vinculan. Claro. Entonces, conocer también por qué apareces de esa manera. Eso para personas públicas, ¿no? No para el ciudadano común, pero también es un reclamo, nada, como cualquier ciudadano. A ver, la placa siguiente. Una inferencia se da cuando se realizan análisis de datos y se infiere algo en función de esos datos,
como la pertenencia a determinados grupos por ciertas compras, gustos o like, por ejemplo. En estos casos, a las inferencias se le otorgará la entidad de datos personales y podrá darles derechos a las personas sobre los datos inferidos de su persona. ¿Viste cuando vos ponés que te querés comprar un producto? Bueno, te aparece ciertos locales que lo puedes comprar o si pones algún grupo musical o algún equipo de fútbol te sugiere un montón de cosas que vos podrías comprar. Bueno, esto tiene que ver con eso, con el algoritmo, con que en Instagram le pusiste like, le pusiste me gusta a esta cuenta y te van sugiriendo cosas, además de lo que te escucha el celular, ¿no? De lo que decís. Sí, a veces uno está conversando sobre un tema y de repente te vienen pues si sabes, mira, justo, mira. publicidades sobre eso. Te viene publicidad sobre eso. Claro, sí. Bueno, esto, ¿cómo se conforma ese algoritmo sobre mí? Eso es un dato, lo que dice acá. A las inferencias, esa construcción que hacen de este consumidor, ¿no? Es un dato personal también. Poder saber cómo construyen a ese sujeto en las redes, que somos nosotros. Y da derechos a las personas sobre los datos inferidos, ¿no? Además de todas las bases de datos a las que nosotros pertenecemos porque sacaste una tarjeta de crédito y estás en 500 bases de datos que te ofrecen un montón de cosas, que te llaman gente que vos nunca le diste el teléfono, todo eso también, ¿no? O sea, por eso es muy amplio el tema de los datos. Tiene que ver con lo público, con los bancos, con el dinero, con las deudas. A ver si hay alguna más. El proyecto prevé los derechos de rectificación y supresión de datos que se debatieron recientemente en una causa contra Google, ahí está, en la Corte Suprema de Justicia, y se extiende a los portales que permitan realizar búsquedas como Google, YouTube, entre otros, que utilizan algoritmos para brindar información. O sea, rectificación cuando algo no está correcto sobre tu perfil público y supresión cuando no querés que eso aparezca vinculado a tu nombre. Tenés el derecho de decir, bueno, este video en YouTube, no tiene que ver conmigo, que no me mencione, que lo saquen. Algo de eso apareció, por ejemplo, en la discusión de la ley Olimpia, ¿no? Cuando había mujeres que dejaban testimonio de huellas, ¿no? Sobre videos de contenidos íntimos sexuales que, por supuesto, generan una vulneración sobre su derecho a la intimidad y demás. Y justamente esta ley autoriza a los jueces a remover esas huellas sobre contenidos audiovisuales que perjudican la imagen, con lo cual... lo que tiene que ver la ley Olimpia es la violencia digital. Sí, la violencia digital de género, exactamente. Exactamente, bueno, todo está relacionado. Por ahí también, si estuviera mejor esto, no sucedería eso tampoco. Entonces, se va actualizando. Se complementan. Acá lo que se puede hacer es llegar a complementar las dos leyes. Exacto. También se verán afectados por un artículo que hace referencia a las decisiones automatizadas y otorga el derecho a obtener intervención humana del responsable del tratamiento y requerir la exhibición de los patrones de programación del algoritmo. ¿Por qué se llegó a esa decisión? Como último, bueno, les da un poquito de responsabilidad a las empresas, ¿no? Porque nosotros vemos redes sociales, Google, YouTube, todo como unos monstruos, pero dicen, bueno, poneme a un delegado, una persona a la cual yo acudir en el caso de que tenga un problema con mis datos, un representante por país, porque son monstruos globales que son inexistentes, digamos, intangibles, ¿no? Entonces, lo que dices... tienen una dirección, no sé, en Dallas, Estados Unidos. ¿Y vos qué haces? Pero hay un video que yo... Tenés que irte a Dallas, Entonces, lo que hace esto es poner, bueno, quién va a ser tu responsable acá en Argentina y en el resto de las jurisdicciones para poder hacer estos reclamos. Si no, estamos hablando de todo tipo de empresas informáticas o... Todo lo que tiene datos. Claro. Lo que puedan tener datos tuyos. Cualquier empresa que seguramente tiene que ver con cierta cantidad de cierto tamaño de empresa, me imagino, ¿no? Pero ya lo pone como alguien a quien responsabilizar en ese caso. Bueno, este proyecto se va a discutir con representantes del organismo referido el próximo día miércoles, a las 11 de la mañana, plenario de comisiones, aquí en la Cámara de Diputados. Asuntos constitucionales y legislación general. Sí, porque tiene que ver asuntos constitucionales porque la protección de los datos está en la Constitución. Claro. Entonces tiene que ver con ese tema y legislación general, bueno, por esta modificación de la normativa vigente. No, porque además es un momento del mundo, no de la Argentina, es un momento del mundo en la cual el tráfico de datos personales es tan interesante, tan valioso como
cualquier lo ves en la otro campaña. producto. Claro, Lo ves en la campaña también. cualquier producto que se te pueda ocurrir de compra y venta, material. Hay los empresas datos que se dedican a personales se compra dedican- y venta de bases de datos sobre Totalmente. información digital. Sí. Exacto. Y los Que hay datos, toda una industria. y los datos que tienen las empresas los brindamos nosotros. Bueno, para vos, muchas veces cuando vos brindás un dato, tenés un cuadradito para chequear que decís que quiero que solo mi dato lo usen para esto, Sí. no para... O querés recibir información, bueno, sí, porque esta empresa me interesa, ok, vos lo autorizás. Pero muchas veces no te enterás. No. Y te empiezan a llegar mail que vos no te suscribiste. O a veces vos querés hacer determinada actividad o ingresar a un determinado portal o a lo mejor hasta una compra que quieras hacer y tenés que ir aceptando Bases y distintas cosas. bases de datos, Exacto. porque si no, no llegas nunca. También. Vos querés comprar, por ejemplo, entradas por internet para ver un recital. Ah, bueno. Y vos o un familiar tuyo, imagínate los chiquitos que Sí. quieren comprar porque quieren ir al recital de cualquier músico que viene a la Argentina. Y vos tenés que estar aceptando, No. porque si no, no llegás a comprar la entrada. No, bueno, Bueno. y lo que yo te decía después también de la campaña, muchas veces el Estado, en sus distintas jurisdicciones, tiene un montón de datos tuyos y después esas bases de datos se usan para la campaña. Claro. Te llama un candidato, hola, Sí. soy, te invito a que vengas a votar el 13 de agosto. Yo por ahora todavía no recibí llamada, tampoco encuesta recibí. ¿No te viste? Ajá. No recibí. Milagro. Yo te digo, recibí ¿eh? llamados. Muchas sí, boleta tradicional Sí. por abajo de la puerta. Yo recibí llamados al celular, pero eran computadoras que hacían Claro. el llamado, no personas Encuestas. físicas que hacían los llamados, que también están haciendo. Ah, bien. Bueno, yo creo que está hay haciendo algunos candidatos que tienen personas físicas que te llaman porque saben que de repente vos vas a brindar más información cuando hablas con un ser humano Bien. y no con una máquina. Sí, yo recibí mensajes grabados con la voz de los propios Sí. candidatos que te invitan a reuniones en el barrio para conversar Eso. sobre determinadas temáticas. Y Bueno, eso también porque estás en- encuestadoras. Claro. Estás en Eso una porque base de estás en datos. una base de datos, porque hiciste seguramente un trámite en el distrito, que me imagino cuál es. Entonces, bueno, es el amplio abanico de que te llaman para lo que importa Claro. y lo que es la campaña, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, Pero es así que interesante que la persona, que uno sepa y pueda pedir, solicitar, en definitiva, qué datos tiene. Bueno, una muestra de eso fue, ¿te acordás el registro No Nos Llame? Que en un momento se había puesto Claro. más pesado. Ahora a mí no me pasa tanto. Que tenías el celular que te estaban llamando permanentemente, pues estabas en esas bases de datos. Y decís, bueno, no, por favor no me llamen. Si no es para, si es algo comercial, que no me llamen. Bueno, te Claro. inscribías y salías de ese círculo comercial. Bueno, ese es uno de los temas, uno de las discusiones que se va a dar esta semana. Hablamos también del juicio político, que va a ser otra de las discusiones esta semana. Y está también el tema que está vinculado con las licencias. Licencias parentales, las licencias maternales. Un tema que también es de larga data de discusión, pero que parece que está encaminándose para tomar una decisión el Congreso Nacional. La diputada María Rosa Martínez, del Frente de Todos, habló con Diputados Televisión de esta manera. Mira, esta discusión tiene como antecedente la presentación de la ley por parte del Ejecutivo, pero también como antecedente en esta Cámara alrededor de 10 años de debate. Y varios convenios colectivos de distintos sindicatos que han avanzado en el tema de licencias. En la provincia de Buenos Aires en particular, el sector público, alentado por el Ministerio de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Trabajo, y votado en la legislatura provincial, tiene ya un régimen para el sector de empleados públicos de licencias paritarias. Yo creo que estamos muy cerca de la aprobación. Muchos de los proyectos tienen puntos en común. Hemos llegado a algún predictamen. Creo que el debate sobre los derechos, sobre todo sobre la paridad y sobre la ampliación de derechos de las mujeres en general, cuentan con poco aval de los varones. Siempre la excusa es casi, te diría, no es el momento. Siempre hay un momento necesario de espera.
Nos pasó lo mismo con la IVE y los 1000 días, nos pasó lo mismo con el voto femenino y Evita. O sea que es una larga batalla la que llevamos adelante. No nos pasó con el tema del cupo laboral trans, pero todavía nos sigue pasando con una ley integral. O sea que yo creo que hay resistencias que tienen mucho que ver con la historia del patriarcado. En el caso de los empresarios hay diversidad. Después que hablas un rato y que sabés que es salario diferido, es la ANSES la que lo paga, etcétera, etcétera, hay como una modificación de actitud. Yo creo que muchas veces hay como un discurso instalado, medio cristalizado, pero mi expectativa es que estamos muy cerca de un dictamen de mayoría. Después, a veces cuando las discusiones se alargan tanto, nosotras hemos hecho 4 foros, uno que fue de presentación, otro que fue con el Ejecutivo Nacional, con el Ministerio de Trabajo, el de las mujeres, la ANSES, otro que fue con organizaciones sindicales y otro con organizaciones comunitarias, que son las que más expresan la necesidad de, a través de la seguridad social, de garantizar licencias, sobre todo para el trabajo comunitario, las monotributistas sociales, y hemos avanzado en este sentido. En la última reunión estábamos muy próximos a un dictamen y me parece que está bueno escuchar todas las voces, pero en algún momento hay que tomar la decisión, así que creo que estamos muy cerca de eso. Bueno, ahí estaba la diputada María Rosa Martínez de Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. El tema de las licencias se discute esta semana en comisión, plenario de comisiones en esta Cámara de Diputados de la Nación. Vamos a ampliar el tema, Seba, sobre esta convocatoria hecha aquí en el Congreso. Sí, Fede, exactamente. Bueno, recién introducía el tema María Rosa Martínez, me da gracia porque me había en la pantalla duplicado el Sebastián Aguirre del pasado, ¿no? De hace 10 días atrás aproximadamente. Bueno, sí, este es un tema ya de larga data, como decías vos, Fer, recién, pero que por suerte está agarrando impulso en los últimos meses, sobre todo. Hubo cierto freno en la agenda legislativa, pero por suerte se pudo recoger el guante y ahora parece que empieza a acelerarse este debate que se encamina hacia un dictamen. Este miércoles, a partir de las 2 de la tarde, en las comisiones de Legislación del Trabajo, que preside Vanessa Sila y es la comisión cabecera, pero en conjunto también con la Comisión de Mujeres, Géneros y Diversidad, que preside Mónica Macha, van a encarar una reunión informativa más. Todavía no está la lista de invitados confirmados, pero puedo decir que van a ser representantes gremiales y especialistas en la materia que van a seguir debatiendo este tema tan esperado, y la expectativa es que la Argentina pueda dar un salto de calidad y un paso adelante importante, porque se encuentra en una situación de atraso legislativo muy evidente, y en especial queda muy explícito en el caso de las licencias paternales, ¿no? Donde son de apenas 48 horas, son apenas 2 días en el nacimiento de los hijos que los hombres, o perdón, mejor dicho, las personas no gestantes, pueden tomarse como licencia en sus trabajos para acompañar en esos primeros pasos de sus hijos o hijas, ¿no? Acá se está hablando de, por ejemplo, subir las licencias a 45 días para hombres o personas no gestantes, pero bueno, vamos a entrar en detalle sobre eso un poco más adelante. Perdón, volvamos a la primera placa mejor. Bueno, ya hay un texto de consenso a partir del trabajo de asesores entre diputados y diputadas de distintos bloques, a partir de la síntesis de 50 iniciativas presentadas sobre el tema, con modificaciones a la ley de contrato de trabajo, la 20.744, también la ley de régimen de contrato de trabajo para el personal de casas particulares, la ley de régimen de trabajo agrario y la ley de asignaciones familiares. Pero bueno, esta es una ley muy importante porque pone en línea al país con los máximos estándares internacionales, también se hace eco de las nuevas composiciones familiares y pone un poco la mira en esta mirada sobre las corresponsabilidades familiares, ¿no? Porque normalmente tenemos esta idea de que las tareas de cuidado, esta realidad de que las tareas de cuidado recaen fundamentalmente en las mujeres, y la idea de este proyecto es justamente
poder brindar un equilibrio, ¿no?, en las tareas de cuidado y que se pueda compartir estos tiempos para el cuidado de hijos, hijas, también de personas que están enfermas o cuando sucede una tragedia, bueno, el fallecimiento de un familiar, las licencias por adopción. Después vamos a ver toda esta gama de licencias. Algunas incluso se crean y que tienen que ver con el reconocimiento de nuevos derechos, como la interrupción voluntaria del embarazo, las técnicas de fertilización asistida, la violencia de género también, hay una licencia específica para eso, y otras que buscan fundamentalmente una ampliación. Estas, también es importante que se incorpora en esta mirada a los trabajadores monotributistas y autónomos. Y lo importante de destacar en este sentido es que no prevén costos para los empleadores, sino que esa inversión es asumida por la seguridad social. Por supuesto que acá los empleadores van a decir, bueno, está bien, me lo paga el ANSES, pero ¿quién me reemplaza a esta persona que va a estar más tiempo fuera del trabajo? Digamos, yo voy a tener que contratar un trabajador extra. Bueno, claro, esto es parte un poco de la discusión, pero en principio hay que aclarar esto, de que no es que los empleadores tienen que pagar estas licencias, sino que es la ANSES la que se hace cargo directamente de estos costos. Esta reforma, como decíamos, esto ya es una decisión tomada, se va a incorporar a las personas monotributistas, porque al principio había una discusión acerca de si iban a ser incorporadas o no a esta normativa. Sí lo van a hacer los monotributistas, las personas autónomas, y en total el universo de beneficiarios va a ascender a cerca de 8 millones de personas. Hubo un cálculo por parte de la Oficina de Presupuesto de la Nación. Inicialmente se pensaba que iban a ser 75.000 millones de pesos de costo fiscal, calculado en base al año 2023, ¿no?, una especie de proyección, pero con la incorporación de los trabajadores monotributistas y autónomos se va a llegar a una inversión estimada de 125.000 millones de pesos, y eso equivale al 0,075% del PBI. Es una inversión importante, pero nada que no pueda afrontar teniendo en cuenta, por ejemplo, el peso de las obligaciones de deuda en la economía, con lo cual se pueden mover cuestiones con tal de poder ampliar derechos, ¿no?, en este sentido que tiene que ver con las licencias de trabajo. En la siguiente placa vamos a empezar a repasar, si no me equivoco, ahí va, uno a uno, este punteo de cómo quedarían conformadas las licencias, ¿no? Primero las más conocidas, que son las licencias maternales y paternales. Bueno, las licencias maternales, que son actualmente 90 días con goce de sueldo, con la posibilidad de extenderlo por unos meses más sin goce de sueldo, pasarían entonces de 90 días hasta los 126 días con autorización médica, y esto pondría en línea con el promedio internacional en los países desarrollados. Ahora, estos 126 días se pueden redistribuir de distintas maneras. Puede ser, por ejemplo, que sean 45 días antes del nacimiento y 81 días después del parto. En el caso de las licencias paternales, en total son 45 días y se pueden redistribuir. Bueno, ahí dice 2 opciones, pero tengo entendido que son 3. Pueden ser 15 días corridos desde el nacimiento y luego 30 días en cualquier momento dentro del primer año calendario de 180 días, o puede ser también 15 días antes del parto probable y luego el resto también en este plazo. Claro, en el caso de que tengas que acompañar, por ejemplo, a una persona el último periodo que esté en reposo, entonces no la puedes dejar sola. Entonces, claro, sí, entonces ahí el hombre o la persona no gestante puede decidir acompañar a la persona gestante en el periodo inmediatamente anterior a la fecha estimada de parto, es verdad. Está buena esta acotación. Y ahí también dice, por ejemplo, bueno, te quedás los 15 días después del nacimiento y antes de los 6 meses del bebé tenés 30 días más, digamos. Los puedes redistribuir esos 30 días los podés utilizar inmediatamente después del parto, también. O lo puedes usar después si, por ejemplo, no sé, la mujer se puede arreglar sola. O cuando se termina la licencia de la mamá. Claro, entonces, o tiene ayuda de los abuelos, no sé. Exacto. Como, bueno, es una cuestión de organización familiar y la familia tiene esa flexibilidad, ese margen para poder elegir cómo utilizar esos días que tiene de licencia, repartiéndose un poco entre esos días de licencia de la mujer y del hombre. Vamos a la siguiente placa, por favor. Ahí estamos. Bueno, esto es lo que adelantábamos recién, que esta normativa de ampliación de licencias reconoce
también el derecho de monotributistas sociales y trabajadores autónomos que van a percibir, bueno, claro, la licencia en este caso es por un monto bastante sensiblemente menor al que recibirían los empleados de relación de dependencia, porque estamos hablando de una asignación equivalente a un salario mínimo vital y móvil que tengo entendido que actualmente está en el orden de los 100.000 pesos más o menos. Evidentemente está muy por debajo de lo que cobran en promedio los trabajadores registrados formales, ¿no? En relación de dependencia. Pero al menos se trata de una ayuda que va a pagar la ANSES para todos aquellos trabajadores monotributistas. Sí, digamos, incorpora por primera vez al derecho, porque... Sí, es totalmente novedoso y es un salto de calidad. Después se discute el monto, pero sí, primera vez que se incorpora a estos trabajadores, que cada vez son más. Sí, cada vez son más, es cierto. El 40% del mercado laboral corresponde a trabajadores en negro, no registrados, son estas modalidades también en grises. Bueno, ¿no? ahí estábamos viendo 8 millones de monotributistas. Sí. Es un dato de la realidad. Sí, de todos modos, los monotributistas no es que pueden incorporarse a este régimen y cobrar esta asignación inmediatamente. No es que uno puede sacar el certificado de monotributista y al día siguiente pedir la licencia por maternidad o por paternidad, sino que tenés que haber acreditado por lo menos 18 meses de antigüedad en el régimen de monotributo y haber pagado cabalmente y en tiempo y en forma las imposiciones de seguridad social. También, bueno, esta ampliación de licencias de trabajo alcanza al personal de casas particulares, al personal temporario de trabajo agrario y para toda la administración pública nacional. Bueno, Seba, vamos a hacer un punto acá, porque nos vamos a ir a la pausa, pero para retomar este tema, porque es sumamente interesante, porque es el tema de la semana también, no solo es el juicio político a la Corte Suprema de Justicia, sino también es este proyecto de ley de licencias que se va a discutir, una nueva reunión informativa, se avanza con esta iniciativa, es otro de los temas centrales que tiene discusión el Congreso de la Nación. Pausa en el análisis, regresamos y seguimos hablando con Sebastián de este tema sumamente interesante por estas horas en el Congreso Nacional. Esto es el análisis, por aquí por DTV y ya regresamos. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. El que llega a -5. El que llega 6 menos 5. La que le lleva las facturas a los fiscales. Todos ellos, todas ellas, comparten hace 40 años un mismo ritual. Este 13 de agosto vamos a seguir compartiéndolo. Seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Elecciones 2023. 40 años de democracia. Argentina Presidencia.
son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Aumentamos 6% el consumo privado durante 2023, acumulando 27 meses consecutivos de crecimiento. Y detrás de ese dato, la economía argentina sigue expandiéndose. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces y es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Para ser grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros, esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Punto Género, lunes, 23 horas. Alcanzamos el Producto Bruto Interno más alto de los últimos 5 años, con un crecimiento del 5% en 2022. Y detrás de ese dato, seguimos creando empleo en cada rincón de la Argentina. Muy bien, regresamos aquí a el análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en el inicio de esta semana, en la cual ya decimos, repetimos, están convocadas varias comisiones. Uno de los temas que están convocados, más allá del juicio político, más allá de diferentes proyectos, hay un tema importante que tiene que ver con las licencias. Una nueva reunión informativa, ya hubo reuniones en esta Cámara de Diputados de la Nación. Hay un plenario de comisiones. Sebastián nos está hablando de este tema y nos va a seguir ampliando toda esta información. Seba. Sí, Fer, exactamente. Como para recapitular un poco, va a haber un plenario de comisiones este miércoles a las 2 de la tarde, las comisiones de legislación del trabajo y mujeres, géneros y diversidad, donde se va a volver a poner en debate este proyecto que
ya lleva un largo tiempo de debate, digamos, pero que no logra todavía salir a la luz, y la idea es poder acelerar el debate y poder tener un proyecto aprobado antes de que finalice el año, antes de que suceda el recambio legislativo. Sí, y además vos nos adelantabas un dato importante, que se consensuaron 50 iniciativas. Estamos hablando de 50 iniciativas. Sí, a partir de 50 iniciativas se logró tejer un borrador que obviamente se nutre de las propuestas de los distintos diputados y diputadas. Después, por supuesto, que hay diputados que son un poco más reticentes a acompañar o que tienen dudas, pero ya hay una base y a partir de ahí empezará ese tire y afloje para incorporar cosas, sacar cosas, pero ya viene bastante bien encaminado y encauzado este debate. Hablábamos antes de las licencias por maternidad, las licencias por paternidad, también hablamos del reconocimiento de derechos para monotributistas y llegamos a lo que sería la creación de las licencias por adopción. Y acá se bifurcan un poco los caminos porque por un lado tenemos las licencias para aquellas personas adoptantes que están en ese proceso de búsqueda de adopción y, por ejemplo, necesitan días para conocer a los niños o adolescentes que tienen pensado adoptar, y en este caso las licencias son de hasta 12 días por año para poder visitar, ¿no?, a los niños y niñas, y como un máximo de 2 días corridos también. Por otro lado, una vez que ya se efectuó esta adopción por resolución judicial, o sea, ya la pareja o la persona ya le fue otorgada la guarda judicial, la licencia es de 90 días corridos, desde la fecha en que se otorga la guarda de un niño, una niña o adolescente, ¿no?, como decíamos recién. Esta licencia de 90 días también se puede redistribuir del mismo modo que las licencias paternales, de distinta forma. Puede ser 15 días desde el otorgamiento de la guarda y luego utilizar los restantes 75 días dentro del plazo de los 180 días calendario, ¿no?, contados desde esa misma fecha. Bien. Claro, vos adoptás a un chico, ¿qué haces? Lo traes a tu casa y ya se lo vas a cuidar a alguien, ¿no? Claro. No, sí, es medio raro, pero bueno, te da esa flexibilidad para poder... No, por eso digo, lo de la lógica de la licencia para aquellas personas que adoptan, ¿no? Sí. Y ese proceso, y también lo que dice del trámite judicial, audiencias, reuniones para conocerse, pasar tiempo, ¿cómo lo haces si en el trabajo no tenés permiso? Por ahí, humanamente te lo dan, ¿no? Pero incorporado en la ley parece ahora, va. No, pero claro, ahora va a tener fuerza de ley y ahora ya las empresas o las instituciones van a tener la obligación de concederte esos días antes. Antes por ahí tenía que ser de onda, digamos, y ahora claramente en ninguna empresa o ninguna organización va a poder negarse a concederle al trabajador este derecho, ¿no?, consagrado por ley. Bien, vamos a la siguiente placa y seguimos repasando un poco las licencias, ¿no? La licencia por matrimonio, que ya existe, pasa de 10 a 12 días y además se incorpora dentro de este mismo estatus la unión convivencial. Por otra parte, se amplía la licencia por fallecimiento de cónyuge o conviviente y por hijo, que pasa a ser de 3 a 10 días. Acá puede ser que se abre lugar para la polémica porque algunos se preguntan, bueno, ¿por qué por la licencia por matrimonio, digamos, para la luna de miel es de 12 días? O sea, más que para la licencia por fallecimiento, que pasa a ser de 10 días, ¿no? ¿Por qué más para la luna de miel que una licencia para un momento tan crítico y tan sensible como la pérdida de un familiar directo? Bueno, esa es una discusión que está abierta y que se seguirá debatiendo en las reuniones de comisión. También se amplía la licencia por fallecimiento de padre, madre, hermano o nieto de 1 a 3 días. Era bastante vergonzoso, ¿no?, que solamente te dieran un día por fallecimiento de un padre, madre, hermano o nieto, ¿no? Bueno, ahora por suerte se hace justicia y con este proyecto de ley estaríamos avanzando hacia un estándar un poco más correcto. En la siguiente placa vamos a seguir repasando algunos de los detalles de este proyecto de ley. Se crea, por ejemplo, la licencia especial para cuidado por enfermedad de persona a cargo, conviviente o cónyuge, pasando de 2 días a un máximo de 20 días por año.
y con la posibilidad de extenderlo 40 días más, aunque en este caso sin goce de haberes, ¿no? Como sucede, por ejemplo, con las licencias por maternidad, que tenés un periodo de 90 días actualmente, ¿no? Con la normativa vigente, de 90 días con goce de sueldo, y por fuera de eso, la mujer o la persona gestante puede disponer también de más días, pero claro, quedándose sin el ingreso correspondiente. Acá se replica un poco esa lógica, ese mecanismo para las licencias por cuidado por enfermedad de persona a cargo. Y también se extiende las licencias para personas a cargo con discapacidad, ya sea por razones de nacimiento o, digamos, discapacidades sobrevinientes. Esta licencia pasa a ser de 3 días corridos y un máximo anual de 20 días. Esto es importante porque hay todo un espectro de discapacidades y es necesaria una atención especial y un cuidado especial, y esta legislación recoge esas preocupaciones y lo plasma en derechos. Vamos a la siguiente placa. Ahí estamos. Se crea también la licencia por violencia de género, que será de 15 días laborables corridos por año calendario, prorrogables por una única vez por otro periodo igual, es decir, hasta un total de 30 días. Esto es súper interesante y tiene que ver con este clima de época, más que clima de época, digamos, de esta cambio de era donde la violencia de género es uno de los temas más importantes y que está en la agenda social y que genera, por supuesto, la atención cada vez más grande de la opinión pública. También se crea la licencia por interrupción del embarazo, el aborto, que va a ser de un total de 10 días corridos contados a partir del día en que se solicita la licencia, tanto para la persona gestante como para la persona no gestante con la cual hubiera compartido la responsabilidad parental. Y se crea la licencia por técnicas de reproducción asistida, o sea, fertilización asistida, de hasta 15 días corridos o discontinuos por año calendario para personas gestantes u personas ovodonantes o con voluntad de procrear, ¿no? Acá empezamos como a dar cuenta de todos estos nuevos derechos, ¿no?, consagrados por ley que recoge esta normativa. Y también, bueno, se da un día de licencia por año calendario para controles preventivos de cáncer de mama, cérvico-uterino o prostático. Antes había que hacer malabares para ver, justamente para ver, bueno, si en el trabajo te autorizaban poder tomarte el día. Bueno, ahora directamente lo pedís como un derecho propio y te dan la licencia para estos controles preventivos. También se amplían las licencias para rendir examen en cualquier nivel educativo formal, que pasa a ser de 2 días corridos por examen y un máximo de 10 días por año calendario. Y por último también se amplían las licencias por adaptación escolar de hijo o hija en los niveles de jardín maternal, preescolar y primer grado, de 4 horas diarias durante 5 días en el año calendario, y también para reuniones organizadas por el establecimiento educativo de hasta 15 horas por año calendario. En este caso los permisos se ampliarían proporcionalmente a la cantidad de hijos, ¿no? Esto es súper interesante porque, bueno, muchas mujeres u hombres también quieren asistir a estas reuniones que son tan importantes para la organización de la vida escolar y, bueno, no pueden. Bueno, esta legislación da respuesta también a esa necesidad. Bueno, Seba, gracias, porque este es el debate que se va a dar el miércoles en el Congreso Nacional, el miércoles en este plenario de las comisiones de legislación del trabajo, de la Comisión de Mujer y Diversidad, que encabeza Mónica Macha, y la Comisión de Trabajo que la encabeza Vanessa Siley. Sin dudas es un tema importante, bien nos decía Sebastián. En principio 50 proyectos se han consensuado en un solo anteproyecto que en definitiva los diferentes bloques van a tratar de terminar de consensuar, de redactar y de adecuar la nueva legislación con la legislación sancionada por este Congreso, tanto en el Senado como de diputados, de los nuevos derechos consagrados para todos los habitantes de la Argentina. De todos modos, algunos reparos. Por ejemplo, Carla Carrizo se pregunta, bueno, ¿por qué no se logra igualar la cantidad de licencia que se otorga
licencias maternales respecto de las licencias por adopción, que son de 90 días, mientras que se está pensando en licencias maternales de 126 días. Bueno, ¿por qué no se equipara, no se pone en un pie de igualdad, ¿no? Claro. Los derechos de las personas adoptantes de los derechos de las personas gestantes. También, por ejemplo, Martín Tetaz, él aduce que no se puede duplicar la cantidad de licencias para hombres porque eso va a conspirar en contra de la contratación de personal joven, ¿no? En las empresas y organizaciones. Hay una serie de reparos que se van a colar en la discusión, pero yo creo que se van a terminar zanjando. Hay que ver cómo termina calibrándose la letra fina de este anteproyecto, pero me parece que hay buenas perspectivas para ir hacia adelante. Y mientras avanza la discusión en la comisión y mientras avanzan, digamos, los puntos en los cuales tratan de ponerse de acuerdo, hay otro grupo de diputados que empieza a mirar el número. ¿Cuántos acompañarían esta iniciativa con esta modificación? Y empiezan a anotar. ¿Cuántos? Entonces terminan y dicen, si cerramos con esta idea que tenemos, con estos puntos del proyecto, tenemos 150 diputados que acompañan. Sí, son Entonces, detalles, pero me parece que no está cerrado el proyecto, no está cerrado. Para nada, ¿no? Por cómo viene planteado, me parece que igual ya tuvo instancias de discusión. Claro. O sea, se están ahí, lo decía la diputada María Rosa Martínez. Me parece que ya la idea es, bueno, vamos concretando, Claro, ¿no? sí. ¿Alguno Hubo quiere agregar? dos foros de discusión de esto. Este cambio que quieren hacer realmente los va a llevar a votar, porque muchas veces, la oposición reclama algunas modificaciones y al momento del voto no lo pone. Claro. ¿No? Claro, Entonces, la idea de Vanessa Sile era ya tener dictaminado, por lo menos tener, si no es un dictamen, bueno, 2 dictámenes, si hay disidencias y demás, y se agregaron reuniones informativas para agotar el debate, a pedido también de sectores de la oposición para ampliar un poco las miradas, y de hecho vinieron directivos de la UIA y de distintas organizaciones que tienen objeciones sobre el avance de este proyecto, como para tener un espectro coral más amplio de este debate, pero me parece que en algún punto hay que ponerle, bueno, un punto final, si se quiere, un punto de aparte, y pasar al terreno de las definiciones. Bueno, cuando el Congreso quiere avanzar con un proyecto, lo que hace es discutirlo en plenario. Y es lo que va a pasar esta semana. Esto que quiere decir que el Congreso, desde el punto de vista político, tiene la voluntad política de avanzar rápidamente con este proyecto de licencias en la República Argentina. Nos vamos a la provincia de Buenos Aires. Diputado Hugo Yasky, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hablando un poco de la agenda que tiene esta Cámara de Diputados, que por un lado hablamos del juicio político, pero por el otro lado, recién nos contaba Sebastián, este proyecto de licencias laborales, licencias que están discutiendo y que están consensuando. Digo, es una discusión larga que se da en este Congreso de la Nación y por supuesto también las centrales sindicales es un tema muy común también de discutir entre ustedes. Sí, en realidad es un proyecto que básicamente enfoca lo que se denominan las licencias parentales. Es decir, aquellas que permiten que el hombre y la mujer tengan la posibilidad de participar con un tiempo administrado relativamente parejo en las tareas de cuidado. Actualmente, Argentina tiene el régimen de licencias parentales más obsoleto de América Latina. Es decir, nosotros todavía cuando nace un hijo tenemos una licencia de 2 días, que puede ser de 3 días para el hombre en caso de que haya algún problema. Esto hoy no existe en ninguna parte del mundo. Es viejo, es obsoleto, es prácticamente del siglo pasado.
Pongo ese ejemplo como podríamos hablar de otros ejemplos, que es el de la atención de un familiar enfermo, Claro. el de la concurrencia a una citación escolar. Esos son casos en los que el hombre se convierte en una figura ausente. En el siglo XXI, la mayoría de los hogares trabaja el hombre y la mujer. Esto implica la ausencia en momentos clave del adulto, la ausencia del padre o de la madre en el hogar, y este proyecto tiende a paliar en parte esos tramos de ausencia en momentos en que para la familia son claves. Así que esperamos que cuando nos reunamos en ese plenario conjunto del que ustedes hablaban, después de escuchar distintas voces, van a ser convocadas sobre todo las representantes de las secretarías de género de las centrales sindicales. Ya han confirmado su participación representantes de las 3 centrales sindicales. Va a haber también participación de movimientos sociales. Entiendo que también va a haber alguna representación del sector empresarial. Espero que podamos avanzar, porque la verdad hace mucho tiempo que estamos discutiendo este proyecto. No hay objeciones con fundamento para que esto pueda no ser aprobado, y espero que todos, la oposición y nosotros, podamos firmar un dictamen consensuado. Diputado, ¿qué tal? Sebastián Herida lo saluda, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien. Diputado, ¿cómo se está dando la discusión al interior de las fuerzas políticas? ¿Cree que la oposición puede encolumnarse? Hablábamos recién que se pudo consensuar un borrador de consenso, pero siempre hay algunas voces disidentes que hacen un poco de ruido y tratan de entorpecer el avance de este tema. ¿Cree que finalmente va a haber el consenso suficiente, que sectores mayoritarios de la oposición van a acompañar esta iniciativa, y cuándo cree que podría haber dictamen? ¿Esta sería, por ejemplo, la última reunión informativa, la de este miércoles? Sí, yo espero que se cumpla un compromiso, que fue poder hacer una reunión informativa más, para, a partir de esta reunión informativa, ir con, digamos, voluntad de poder firmar dictamen. Esto lo pidió la oposición. La presidenta de la Comisión de Trabajo, la diputada Vanessa Siley, accedió de buen grado, a condición de que nos comprometamos a que después firmemos un dictamen. Es un proyecto que además tiene propuestas de nuestro bloque, pero también de los bloques opositores, o sea que no habría ningún motivo para que no pudiéramos avanzar con un dictamen. ¿Qué tal, diputado? Daniela Mosetic lo saluda. Le quería preguntar por esta incorporación de licencias para los trabajadores monotributistas, autónomos, un universo que estaba fuera, ¿no?, de todos estos beneficios, y el tema del gasto o el cálculo, digamos, presupuestario, si hay reclamos de la oposición, si ese tema más o menos está encaminado. No, creo que en líneas generales hay una especie de... Sí, hay consenso en torno al hecho de que este es un tema que viene muy postergado y que tenemos que buscar una solución. Además, estamos en un periodo de campaña electoral. Es muy difícil oponerse a que este tipo de licencia se pueda aprobar, de manera tal que creo que no va a haber objeciones,
Sé que hubo alguna objeción de parte del sector empresario manifestando que bueno, que aunque ellos el costo de la licencia en sí misma no lo tienen que soportar, en algunos casos sí tienen que reemplazar a quien se ausenta por si se tiene licencia por nacimiento. Pero esto va a ser muy bueno porque hasta ahora la razón por la cual hay una asimetría salarial entre el hombre y la mujer es justamente el hecho de que la mujer tiene más licencias porque se tiene que hacer cargo de un hijo, porque es la que tiene la licencia por nacimiento, por embarazo, etc. Esta equiparación de licencia va a hacer que se tienda también a superar la asimetría salarial. Ya no va a haber razones para que prevalezca la elección de un hombre frente a una ventana de oportunidad laboral por sobre una mujer en base a un costo que supuestamente tendría adicional en caso de tener licencia la mujer. Ahora, al ser equiparadas las licencias, vamos a entrar en un terreno, esto lo ha mostrado la experiencia de otros países, donde los salarios también tienden a equipararse, y esto es un acto de justicia para las mujeres que en el mundo laboral lamentablemente están por debajo en términos de su ingreso que los hombres. Hugo, ¿cuáles son las expectativas para la nueva reunión de la Comisión de Juicio Político con testigos citados sumamente importantes y que ya desde hace tiempo vienen hablando y sonando estos nombres? El de Marcelo D'Alessandro, el de el secretario de Horacio Rosati. Y tenemos, la verdad, la posibilidad de que en el día de mañana se pueda formular una serie de preguntas a los testigos convocados, que por el papel que tuvieron, incluso por la resonancia pública que tuvieron sus procedimientos, pueden aportar elementos claves para construir las pruebas necesarias para que esta comisión de juicio político pueda generar una base de datos lo suficientemente consistente como para que el Senado después pueda avanzar con el juicio político a los miembros de la Corte. Diputado, ¿qué espera de la presentación de la mano derecha Horacio Rosati, Silvio Robles, y también de el ex ministro de Justicia y Seguridad porteño D'Alessandro, si piensa que ellos finalmente van a aceptar la convocatoria y se van a presentar mañana, teniendo en cuenta que son protagonistas, ¿no?, de este escándalo y esta causa de coparticipación a partir de las filtraciones de estos chats entre ambos, donde surgen indicios de una presunta connivencia para favorecer a la ciudad, ¿no?, por parte de la Corte Suprema en este pleito por la coparticipación. Sí, esa información pública es clave. Evidentemente hay evidencias de que se trata de connivencia, de que hay una suerte de maridaje entre grupos de empresarios, jueces, funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que creo que a menos que se lograra demostrar que esos chats no corresponden a estos personajes, deja una base de pruebas irrefutables como para calificar a este procedimiento
como una forma de connivencia que viola todo concepto de división de poderes, de equilibrio de la justicia y fundamentalmente de esa independencia que tiene que tener el sistema judicial. Por eso es que se ha hablado de la necesidad de avanzar con el peritaje que consiste en la huella de voz. Porque bueno, si no se demuestra lo contrario y estas filtraciones que hoy son información pública porque han sido publicadas por los medios, de ahí lo tomamos nosotros, de los medios de comunicación. Si esta información pública es veraz, evidentemente hay una enorme evidencia de que hay un procedimiento absolutamente espurio y que tiene que ser puesto bajo la lupa del Senado. Diputado, ¿cree que estamos cerca del dictamen? Que antes por ahí de octubre, de las elecciones de octubre, puede haber dictamen. Digo, como para tener un tiempo. Está el presupuesto también, que seguramente se va a llevar buena atención del Congreso después del 15 de septiembre. ¿Cómo ve esos tiempos? No, yo creo que en el correr de este año, si todo se da en los tiempos en que pensamos, es cierto que tenemos la contingencia de las elecciones que de alguna manera va siendo más pausado el procedimiento que habíamos imaginado, pero de todas formas creo que este año podríamos llegar a tener el dictamen. Hugo, y en lo que llevan de recorrido en esta comisión, ¿se sorprende semana a semana a partir de las declaraciones de los diferentes testigos, a partir de las declaraciones de los invitados? ¿Se encuentra sorprendido respecto, más allá de conocer cuáles fueron los fallos de la Corte, pero al empezar a desmenuzar y a trabajar en lo que tiene que ver con las entrañas del Poder Judicial? Sí, claro. Fuimos de alguna manera tirando de un hilo que nunca imaginábamos iba a poner frente a los ojos de no solamente los diputados y las diputadas, de la ciudadanía, que con estupor siguió algunos testimonios que son claves, que han sido, yo diría que han mostrado la obscenidad de la forma en que durante muchos años, detrás de esa penumbra de la que se rodean siempre los poderosos, ocurrieron hechos que lamentablemente explican muchas de las distorsiones, muchos de los vicios, muchos de los laberintos de impunidad y de complicidad entre los poderosos que se sucedieron durante estos años no solamente en la Suprema Corte de Justicia. Esos chats son reveladores de que eso derramó también hacia niveles inferiores del sistema judicial. Por supuesto, nosotros creemos en el sistema judicial argentino, creemos en la probidad y en la honestidad de la mayoría de los jueces que actúan en él, pero justamente para salvar eso no podemos mirar para otro lado cuando al tirar de ese hilo vimos semejante nivel de corruptela y de vicios de poder. Yasky, usted, integra la Comisión de Legislación del Trabajo, que claramente en este momento tiene como estandarte el proyecto de ampliación de licencias y la reformulación del sistema de cuidados. Pero un tema que está pendiente también y que podría aterrizar en esa comisión es el de la reducción de la jornada del trabajo, ¿no? Que es un tema del cual usted se había hecho eco, incluso si mal no recuerdo, y corríjame si no es así, usted es autor de un proyecto para reducir la jornada que actualmente es de 48 horas a 40 horas. También, hay otras iniciativas dando vueltas de diputados
esta acción sindical, incluso también de la oposición. Quería saber en qué momento se pueden dar las condiciones para dar ese debate. Ya queda poco tiempo de acá a fin de año en lo que sería esta gestión, pero bueno, ¿qué expectativa tiene usted o qué esperanza tiene usted para que finalmente pueda avanzarse con una discusión tan importante y tan postergada? En la última reunión que tuvimos de la Comisión de Trabajo se acordó también incorporar este proyecto para tratar de lograr dictamen. La oposición en un momento pidió que se consideren todos los anteproyectos y ahí la presidenta de la comisión, Vanessa Siley, tuvo los reflejos como para plantear que bueno, que se incorporen todos los proyectos, incluido el que plantea la reducción de la jornada laboral, de manera tal que tenemos la expectativa de que realmente se pueda avanzar. Ha sido un hecho muy importante, trascendente, el que podamos incorporar para darle dictamen la discusión de este anteproyecto. Hay dos, hemos tenido una reunión ahora, hace poquito, de asesores de nuestro bloque. Ya estamos casi en la cuenta regresiva de la unificación de los proyectos que nosotros tenemos. Esto va a simplificar y a dinamizar el procedimiento, así que esperamos tener dictamen. ¿Se va a empezar a analizar en reuniones informativas después del 13 de agosto, este tema? Sí, lo vamos a empezar a analizar y espero que este año podamos darle tratamiento. Hugo, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Bueno, gracias a ustedes, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hugo Yasky, diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, los temas de la actualidad por la que atraviesa el Congreso, un tema interesante este tema también. Nos brindó una primicia vos, Yasky. Sí, creo que exacto. No hay información sobre esto. Se va a empezar a trabajar sobre un dictamen para la reducción de la jornada de trabajo a partir de después de las elecciones PASO. Bueno, a tener en cuenta eso. La agenda que está marcada por las primarias, ¿no? Sí, si hay consenso para el tema de las licencias, este tema tiene que esperar un poquito. Está difícil, sí, claro. Está Primero difícil. hay que cerrar. Sí, lo digo como por sentado de que ya estaban los consensos atados y bueno. No, pero bueno, tiene una carga empresarial, ideológica, política muy fuerte. Pero está bueno poder introducir este tema en el marco de la campaña electoral porque es muy difícil y hay que pagar el costo político oponerse a un proyecto que es de interés de las mayorías populares. Sin dudas, la elección del 13 de agosto va a tener una injerencia directa con estas discusiones, con las discusiones que se van a dar en el Congreso. Ahora, más allá de la discusión y de lo que ocurre el 13 de agosto, otros proyectos, como por ejemplo el proyecto de licencias, puede seguir transitando, digamos, su camino normal. Sí. ¿Por qué? Porque logra ya un consenso importante en la comisión. Gane quien gane, el resultado que termine el día 13 de agosto no va a tener la repercusión como sí con otros proyectos, como por ejemplo el de la reducción de la jornada laboral. Sí, me parece. Bien. Más allá que es uno de los proyectos también importantes para discutir, en definitiva, como el caso de Aerolíneas Argentinas que plantea Máximo Kirchner, se discuten los modelos de país. Sí, igual también hay que ver, el 13 de agosto también se define, ya hemos tenido la experiencia del 2019, cómo sigue la economía también. ¿No? Claro. ¿Qué va a pasar de ahí hasta el 10 de diciembre? Es una transición larga también, que va a decir, bueno, ¿tenemos margen para tratar estos temas o estamos en una urgencia, en una situación difícil? Claro. El resultado de la elección también va a dar ese escenario, cómo se va a configurar ese escenario y qué lugar va a haber para el tratamiento en el Congreso, ¿no? Más allá del presupuesto también, Seguro, lo que decíamos también. Seguro que entra el 15 de septiembre. Nos está llamando nuestro móvil, nos está llamando Lourdes López nuevamente. Lourdes, buenas tardes nuevamente.
¿Cómo estás, Fer? Bueno, saber nuevamente a los compañeros y a la audiencia que está a través de Diputados Televisión. Nos pueden encontrar ahí en YouTube, como siempre, muy pendientes de lo que va sucediendo en materia parlamentaria. También recién les contábamos lo que se viene para esta semana en comisiones, con juicio político, con legislación general, también estas reuniones conjuntas, legislación del trabajo, entre otros temas, pero es muy importante empezar a pensar también lo que se viene para el próximo día jueves, como siempre, los jueves a las 23 horas con Ecoagenda, todo lo que sucede con lo ambiental, con los proyectos de la Agenda Verde del Congreso de la Nación, qué es lo que se está trabajando ahora, pero puntualmente estuvimos en la última grabación de Ecoagenda, es lo que se va a ver en el próximo día jueves a partir de las 23, una de las biólogas más importantes también, que inclusive ella tiene una página y tiene en realidad un Instagram donde se encarga de informar sobre algunas pautas en este caso de biodiversidad, de modificaciones en la biodiversidad, cómo el calentamiento global o el avance del cambio climático afecta a los ecosistemas también. Estamos hablando de Cornelia Huichi, que es una bióloga especialista en lo que es los ecosistemas y la estabilización de los mismos y de qué manera también influyen en la calidad de vida, cómo también es importante cuidar a los depredadores tope, por ejemplo, y decirle no a la caza furtiva, debido a que si falta algún eslabón de la cadena, los ecosistemas empiezan a desbalancearse y esto también produce desequilibrios en la fauna, en la misma flora y también, por supuesto, lo que les decía, en la calidad de vida humana. Otro de los temas también que tuvimos, por ejemplo, la diputada María Rosa Martínez, del Frente de Todos, quien también nos abordaba algunos temas puntuales que tienen que ver con, en este caso, los promotores ambientales. Digo, ¿cuál es el rol? Y esto también lo comentábamos en uno de los programas anteriores con vos, Fer, si mal no recuerdo. También lo había dicho el diputado Daniel Arroyo, que tiene que ver con esto, ¿no? Con cuál es el rol, en este caso, de, por ejemplo, las profesoras en las escuelas, en diferentes contextos, en algunos barrios también, en barrios que tienen condiciones adversas, condiciones difíciles, menos recursos, y donde es importante que baje un mensaje que esté en pos y con perspectiva ambiental, en perspectiva con el ambiente, con la ecología, con el cuidado y la preservación del ambiente humano que también estamos teniendo y que por supuesto esto colabora al avance y al cuidado mismo de la naturaleza y de todo esto que les vengo contando, ¿no? Porque no es más que somos eslabones de una cadena también que es más grande. Bueno, la diputada María Rosa Martínez estuvo hablando al respecto de esta modificación de la Ley de Educación Ambiental que tiene que ver con esto que les estaba mencionando de los promotores ambientales y el rol de ciertos partícipes de la vida común. Puede ser también, por ejemplo, el sacerdote de una iglesia, de una comunidad, las profesoras, en este caso, bueno, en algún merendero, quienes se encargan de dar la merienda, bueno, de poder estar y acompañar a las diferentes comunidades, a miembros de la sociedad civil también, en lo que es, en este caso, la colaboración con el ambiente. Otro de los temas también, y por último recuerden, mañana 1 de agosto es el Día de la Pachamama y por lo tanto se realiza un ritual en donde algunos pueblos originarios andinos cavan un pozo en la tierra y deciden dejarle lo mejor de cada una de sus cosechas en honor a la Pachamama y por lo tanto, bueno, mañana está este famoso ritual de la caña con ruda que sirve para depurar, ¿no? Depurar todo lo que hemos tenido en el cuerpo, lo que está cargado, que permite de alguna forma también limpiarlo, por supuesto todo llevando tributo a la Madre Tierra. Así que mañana 1 de agosto, Día de la Pachamama, aquellos que quieran hacer algún tipo de tributo, se puede hacer, dejando por ahí con discreción igual, con discreción, ¿no? Las mejores frutas, por supuesto, los mejores con cuidado, con mucho cuidado, tomando todos los recaudos necesarios, pero por ahí quizá dejando algún mensaje, algún aporte y algún objetivo para que nos lleve a esto, ¿no? A cuidar la naturaleza, a cuidar la Madre Tierra. No nos tenemos que olvidar de dónde venimos y hacia dónde vamos. El ritual de la caña con ruda, Lourdes, a la mañana temprano es un traguito nada más, nada más que un traguito. Es un traguito chiquito, es como un shotcito, ¿no? Claro. Un shotcito. Algo chiquitito y tiene que ser en ayunas. Este es el... Exacto. Porque sirve para depurar, ¿no? Sí. Yo sé... Bueno, agradecerte hay estos mucha datos, información. agradecerte estos datos que es importante y recordarlo, porque la verdad que hay muchos que a lo mejor hacen el ritual
no solo el 1 de agosto, pero bueno, pero mañana el 1 de agosto Se emocionan demasiado. Mañana 1 de agosto es especial. Después lo pueden hacer el resto del año, pero mañana 1 de agosto también lo pueden hacer. Tal cual. Lourdes, gracias por toda esta información. Es un día importante mañana también para los pueblos originarios. Dale, hasta la próxima, Fer. Gracias. Ahí estaba Lourdes López con esta información importante que tiene que ver también con el trabajo que ella desarrolla en Ecoagenda, que se emite los jueves por aquí, por este canal, por Diputados Televisión, a las 11 de la noche. Ahí dice Graf, Ecoagenda todos los jueves a las 23 horas. Hablamos de juicio político, otro de los temas mañana en horas del mediodía, a las 13, a la 1 de la tarde, una nueva reunión, Dani. Exactamente, ahí vengo a repasar un poquito. Sí. Citados, bueno, Silvio Robles, que como decíamos hace un ratito, creo que desde el comienzo de la situación de la convocatoria de este juicio político a la Corte, este nombre está en danza. Es el director general de la vocalía del doctor Horacio Rosati, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, uno de los involucrados en este juicio político. Director general de la vocalía es mano derecha, vocero, vínculo con la prensa, negociaciones políticas, bueno, una figura muy importante al lado de Rosati. Marcelo D'Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, también estuvo involucrado en esos chats, en esas conversaciones que tienen que ver con, bueno, yo te doy alguna información, este fallo va a salir de esta manera, se filtraron, hoy se filtran, como decíamos antes, no sabemos dónde están nuestros datos y nuestras conversaciones, se filtran esas conversaciones, ¿no? Entre estos dos protagonistas hay otros también protagonistas, que hay varias secuencias de chat. Estos dos, ellos en principio están obligados a venir porque no tienen ningún puesto ni ningún impedimento desde lo legal. Algunas veces hemos tenido magistrados o hemos tenido personas que estaban en otra causa judicial que podían entorpecer. Por ejemplo, Aldo Tonón fue intimado a venir también. Hay un prófugo también. Sí. Hay un Pepín, Rodríguez Simón, Así está también convocado. Y el caso del fiscal Stornelli no vino. No vino. Aduciendo esto que yo digo, bueno, como está, como él también es susceptible de tener un juicio político, dice, yo no voy. Esos son los estándares. En este caso no entran en ninguno. Exacto. También está Alejandro Daniel Rodríguez, es el de la Secretaría de Juicios Originarios. Los juicios originarios son aquellos que tienen que ver entre jurisdicciones y que la Corte Suprema es el último en el cual decide, bueno, si se pelean Buenos Aires o la Ciudad de Buenos Aires con la Nación, bueno, la Corte Suprema es la que decide en ese caso. Alejandro Otero, contador público, magíster en Administración Pública también. Esos son los 4 citados. Sí. Hemos tenido jornada de hasta casi 8 invitados. Hay de estos citados, que esto puede ser un antecedente para lo que pase mañana con tanto Silvio Robles como con D'Alessandro. Los 2 citados que mencionaste a lo último son 2 citados que ya fueron citados en otra oportunidad. Exacto, que no habían podido concurrir. Se postergaron un poco las reuniones. En julio hubo antes, ni siquiera la semana anterior al receso, la anterior. O sea, las agendas vienen complicadas. Hemos tenido reuniones de 8 invitados. Lo que pasa es que las de mañana, con estos 2 invitados, promete tener muchas preguntas. Lo que quiero dejar en claro que no es que si mañana D'Alessandro o Robles no vienen, directamente mañana mismo le mandan el patrullero. No. Le van a hacer una nueva Primero hay una convocatoria también, no informal, pero bueno, se fija una fecha, se ponen de acuerdo a ver cómo se va llenando esa grilla de los distintos temas. Mirá, en tal martes voy a estar de viaje porque tengo una exposición. Bueno, ha habido muchos casos, sobre todo la gente del Poder Judicial que tenían compromisos previos, y fueron reprogramadas. Y vinieron, sí. Bueno, esta convocatoria, como estaba comentando Lourdes antes, se da en el marco de la tercera reunión para analizar el accionar de los jueces en torno al reparto de la coparticipación federal. Estas idas y venidas con respecto a la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, si era correcto o no la redistribución que hizo Mauricio Macri. La Corte le devuelve lo que le quita el gobierno del Frente de Todos, lo devuelve y así se genera esta instancia en la Corte Suprema que mañana va a ser analizado en la comisión.
D'Alessandro y Robles, estrecho colaborador del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, expondrán sobre la supuesta negociación del fallo sobre coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasa? D'Alessandro era ministro de Justicia y, bueno, quería saber de qué manera iba a ser la decisión de la Corte Suprema, cómo se podía incidir. Bueno, esto mañana le van a preguntar sobre esos diálogos y también sobre el caso en sí. No solamente sobre lo que hablaron, sino, bueno, si corresponde esa coparticipación para el distrito, si corresponde haberse dado a la provincia de Buenos Aires, bueno, todo eso en el accionar. Ni siquiera hay un fallo firme, hay una cautelar que estableció que le devolvió buena parte de lo que le había quitado a Alberto Fernández después de, bueno, en el año 2019, después del decreto del 2016 que aumentó un 1,4% el adicional de presupuesto para la ciudad con la excusa de que era para financiar el traspaso de la policía de la ciudad. Lo que decía el gobierno nacional es que esas partidas excedían largamente el costo de la seguridad. Exacto, bueno, ahí una de las líneas de investigación que sostiene el oficialismo es que la resolución judicial por los fondos destinados a la Ciudad de Buenos Aires, que habían sido redistribuidos por Alberto Fernández, benefició al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Eso es lo que estábamos diciendo. Tras supuestas negociaciones entre Rosati y la administración porteña a través de Robles. Esta situación se dio a fines del año pasado, cuando los integrantes de la Corte firmaron una medida cautelar que ordenó al gobierno nacional que aumentara a 2.95 el monto de la coparticipación para el distrito capitalino. ¿Se acuerdan cuando había sido la situación con la policía bonaerense, que había habido problemas con los salarios? Bueno, ahí Alberto Fernández dijo, mira, me parece que este número es excesivo, vamos a redistribuirlo y se lo damos a la provincia de Buenos Aires. O sea, los dos discrecionales, Mauricio Macri y Alberto Fernández, con algo que tiene que ser por ley. Exacto. Y la discusión aquí en el Congreso y que está pendiente una ley desde 1994, está pendiente la nueva ley de coparticipación, un tema que es prácticamente imposible tratamiento por todo, ¿no? Pero no se puede porque tiene que tener el consenso de todos. Claro. Consenso del Congreso, consenso de las legislaturas. Sí. Y tiene que estar aprobado por todas las legislaturas. Entonces, eso yo no estoy de acuerdo que te den más a vos, pero... Si hay una provincia que dice que no, ya está. No hay acuerdo. Nunca se intentó, me parece. Sí, la tensión principal es entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires y los pone un poco este caso. Por eso es más fácil dar esta discusión cuando los gobiernos, tanto de la Administración Nacional como el de la provincia de Buenos Aires, son del mismo signo político. A ver, una más, que ya nos estamos yendo, pero en la última reunión del 11 de julio expusieron exfuncionarios y fiscales de estados de provincia y la exsecretaria de Provincias y presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, quien afirmó que el gobierno de Mauricio Macri transfirió un exceso de recursos a la administración porteña. Ella vino por el lado del gobierno, ella fue también ministra de Economía, dijo, me parece que se excedieron. Que, a ver, hay otro testimonio. Ahí está, dijo que no hay fundamentos ni informes técnicos que expliquen los incrementos establecidos por decreto del gobierno de Macri, que dispuso aumentar del 1.4 al 3,75 el porcentaje para la ciudad en 2016. Esto es lo que decimos, evaluar si la Corte actuó bien. Lo que hizo la gestión de Macri es poner en el índice de coparticipación una transferencia de recursos y es generar una nueva desigualdad respecto de las provincias, porque las provincias reciben sus transferencias sin que se especifique para qué gastos son. Claro. Y bueno, ese fue el fundamento. Mañana vamos a escuchar la contraparte. Bueno, gracias, Dani. Ese es el tema central, que tiene este Congreso también, la Comisión de Juicio Político, tema central para el oficialismo. Desde mediados de febrero, cuando empezó este juicio político, hasta el día de hoy, y no sabemos hasta qué momento, ya lo dijo Hugo Yasky, que en este año se va a firmar el dictamen, pero dijo este año. Este año estamos entrando ahora en el segundo semestre. O sea que... ya entramos, sí. Ya entramos. Puede ser, sí. Este año puede ser en diciembre que se firme. Sí, desde el oficialismo de todos modos reconocen que no tienen los números como para poder remover a los jueces de la Corte Suprema, que es el objetivo de máxima, pero por lo pronto es una estrategia para desenmascarar o, digamos, sacar de la penumbra determinados manejos espurios que benefician a determinados sectores en detrimento de otros, y esto en el marco de una campaña electoral, ¿no? Así que, bueno, es interesante
cuáles son las motivaciones también del oficialismo para impulsar un debate que saben que no va a terminar de la manera que ellos quisieran que termine, pero le da visibilidad a un conjunto de preocupaciones que tienen repercusión en la vida de las personas. Bueno, la etapa que tiene que ver con esta investigación que hizo la comisión respecto al tema de la obra social, se pensaban 2 reuniones nada más. Sí, pero se puso picante, se puso interesante, hubo aportes de documentos que sirvieron mucho para el debate, o sea, documentos que se mandaron desde el propio Poder Judicial, de la Corte Suprema, y también hizo recrudesar las internas. Claro. Por eso también se había puesto interesante el tema de la obra social, porque ahí empezaron los tironeos entre los propios acusados. Claro. ¿No? Y los representantes que vinieron acá. Por eso hay que Congreso. ver mañana qué es lo que pasa con los citados, con los testigos citados, y a partir de lo que las preguntas y las respuestas de los testigos, esto no genera una nuevas citaciones o nuevos pedidos de prueba que toma la comisión. Bueno, veremos. Mañana a las 1 de la tarde la nueva reunión de la Comisión de Juicio Político, reiniciando lo que es este trabajo en las comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación. Dani, gracias. Nos vemos esta mañana. Seba, gracias. Nos vemos. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados de Diputados Televisión. Esto fue el análisis por aquí por DTV. Gracias, nos reencontramos.